Buenos días, tengan ustedes, alumnos de la institución educativa privada del Triunfo. Quienes habla, profesor Luis Villegas Machero, ya muchos de ustedes me conocen. Y bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Pero antes, recordarles, ¿no? Seguir las indicaciones del Ministerio de Educación, como es el lavado correcto de las manos, desinfección del lugar donde vas a estar, ¿no? Y también si es que sales, no olvidar el, la distancia que debes tomar, 1 metro de distancia entre una y otra persona, y al regresar, desinfectar tu ropa y si fuera posible separarla y aún más, tú cuando llegues, darte una ducha y así de esta manera evitarás la proliferación de este virus. Muy bien, vamos a empezar. El tema que vamos a tratar hoy se llama osteología. Osteo significa hueso y logía viene de logos, que significa estudio o tratado, o sea, el estudio o tratado de los huesos. Y los huesos son cada uno de esos componentes que hay en nuestro cuerpo, a los cuales están unidos nuestros músculos. Continuamos. La estructura ósea. ¿Cómo está conformado los huesos? ¿Qué partes tienen los huesos? Muy bien, aquí hay un ejemplo de un hueso largo, ¿no? Donde podemos observar diversas estructuras. Por ejemplo, si ustedes pueden observar en los extremos de este hueso, se encuentran las epífisis. Y la parte media, o lo que se llama el cuerpo del hueso, se le conoce como diáfisis. Ahora, entre la epífisis y entre la diáfisis se encuentra la metáfisis. Y la metáfisis es conocida, digamos, porque allí encontramos el cartílago de crecimiento. Es el cual nos permite eh, el crecimiento, ¿no? En nosotros en estatura. También podemos encontrar algunas arterias, como observamos ahí. Eso quiere decir que en nuestros huesos también tiene venas, tiene vasos sanguíneos, perdón. Tiene vasos sanguíneos, está irrigado, o sea, hay sangre ahí. Y otras estructuras como la médula ósea amarilla, por ejemplo, y la médula ósea roja. Podemos observar también las capas que tiene el hueso, ¿no? Por ejemplo, ahí está el endosio, que es la capa interna, y la capa externa se denomina periostio. Y bueno, ya ahí está, ¿no? El hueso esponjoso, el tejido esponjoso, tejido compacto también tiene, ¿no? En la parte dura, y el esponjoso en la parte que tiene espacios. Y bueno, y ahí podemos nosotros reconocer qué estructuras conforman cada uno de los huesos. ¿Qué características presentan los huesos que lo diferencian de las demás estructuras de nuestro cuerpo? Primero, conjunto de huesos unidos entre sí. O sea, cada hueso no se encuentra, digamos, distante o ni muy pegado y ni muy separado, sino que hay estructuras que las encuentran uniéndose. Por ejemplo, tenemos a las articulaciones, esas que hacen unir uno, dos o más huesos. Unen uno, dos o más huesos. Que en otra sesión vamos a tratar lo que son las articulaciones. Es osteocartilaginoso durante la vida fetal. ¿Qué quiere decir? Que durante la etapa antes del nacimiento, ¿no? O durante el desarrollo del individuo dentro del vientre de la madre, no está osificado totalmente. O sea, no está duro. Lo sino también es blandito, ¿no? Recién ahí, vemos en la imagen, ¿no? La estructura de los componentes, digamos, son sencillo, ¿no? Y
Y por eso el feto puede, digamos, tomar esas posturas porque aún su sistema óseo no está endurecido. Órganos blanquecinos, duros y resistentes. Muy bien. Dice órganos. Eso quiere decir que el hueso, a pesar de que es duro, es considerado un órgano. ¿Por qué? Porque para ser considerado un órgano, tiene que estar conformado por tejidos, y esos tejidos tienen que estar conformados por células, ¿no? Tejido óseo y células serían los osteocitos. Blanquecinos, quiere decir que no es un blanco como el que conocemos, sino es un blanco un poco pálido. Bueno, ya sabemos, duros, ¿no? Ya dijimos por qué, por la dureza que presenta, y resistentes. No es lo mismo duro, es dureza que resistencia. Puede ser duro, pero no puede ser resistente, porque hay un momento en que se pueden estos ceder y romper, ¿no? Llega una etapa, hay enfermedades, ¿no? Donde al ser humano, nuestros huesos se comienzan a perder esa dureza por diversas, ¿no? Puede ser por que ya no hay absorción de calcio, ¿no? Porque en nuestros huesos hay calcio, ¿no? O de repente por alguna enfermedad degenerativa de los huesos o también por herencia. Si algún familiar tuvo de repente evidenció tener reumas, la siguiente generación o entre esos parientes puede ser que alguien también tenga reumas, por decir. También se hereda, porque si son células, perdón, si está conformado por células, y las células tienen qué cosa, núcleo, y en el núcleo que hay, ADN. Entonces, ese es el ADN, la función es la transmisión de caracteres que hereditarios. Entonces, también lamentablemente hay enfermedades que se heredan. En el caso de las enfermedades ligadas a los huesos. Muy bien. Ahí, por ejemplo, tenemos más o menos como las características que tiene ese hueso, ¿no? Blanquecino, ¿no? O sea, no es un blanco, sino es, digamos, ya llegando a crema, ¿no? Pero, ¿no? Ahí está la característica que tiene este hueso, una de esas características. Sostén de los músculos que lo rodean, pues se llama sistema esquelético, o sea, hay diversos tipos de músculos. Hay músculo que está, digamos, ligado a órganos, como que no es de, digamos, no es de los músculos que forman nuestro cuerpo, sino hay músculo también dentro, ¿no? Eso se le conoce como músculo liso. En caso de la musculatura gástrica, o sea, del estómago, y hay músculo cardíaco, la que conforma nuestro corazón. Hay otro tipo de músculo que se le llama músculo esquelético, es el que, digamos, está ligado a nuestro cuerpo. Como tenemos en la imagen, ¿no? Ahí está el músculo, el cual, si gracias a los huesos, esos músculos pueden, digamos, estar ahí. No se caerían o no se caen. Presentan un peso mínimo, o representan, mejor dicho, un peso mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que son numerosos los huesos, adelantando un promedio de 206 huesos, si los ponemos a una balanza, todos estos huesos, y ponemos ahí también los músculos, y colocamos los órganos, entonces, ¿quién tiene menor cantidad de peso? O en la balanza, ¿quién tiene la menor medida? Son los huesos. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los huesos? ¿Por qué son importantes estos huesos? ¿Qué hacen en nuestro organismo? ¿Para qué sirven? Vamos a ver cada una de ellas. Como sostén. Ya hemos visto que los músculos sirven los huesos sirven para sostener a los músculos. Entonces, si es que no hubiera estos huesos,
como dije anteriormente, todos nuestros músculos se caerían. Protección. Los huesos también protegen a ¿quiénes? A los órganos internos, órganos blandos. Ahí, por ejemplo, tenemos la imagen, ¿no? Podemos visualizar lo que está, digamos, resaltado de azul, ¿no? Vendría a ser los huesos, y lo que es como blanco vendrían a ser los órganos internos. O sea, los huesos van a servir como un escudo protector. Movimiento. Ahora, el movimiento que ejercen los huesos es un movimiento no dinámico, o digamos estático, semi-dinámico. ¿Por qué? Porque en realidad son los músculos los encargados de dar el movimiento del cuerpo. Simplemente lo que hacen los músculos a través de la contracción, mover a los huesos para que así, ¿no? Dar la apariencia que también los huesos generan movimiento, pero en realidad no generan movimiento. Pero sí ayudan a través de los músculos, de la contracción muscular, que sus huesos se puedan también mover. Homeostasis mineral. Esta palabra homeostasis, la recordarán, la vimos en la primera sesión de clase o el primer capítulo, donde se refería, ¿no?, a lo que es el equilibrio entre lo que sucede en el medio interno con lo que está en el medio externo. O sea, debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, que lo que sale, digamos, del medio interno debe ser similar a lo que va a entrar. No puede entrar más de lo debido, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, el organismo se descompensaría. Por ejemplo, ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que debería, en este caso dice homeostasis mineral? O sea, ¿cuál es el mineral más abundante? El calcio. Entonces, ingresa calcio, pero también sale. Debería salir. ¿Para qué? Con la finalidad de que eso no se acumule, ¿no? Y así darle un equilibrio a nuestro hueso, porque si es que se sale mucho calcio, ¿qué ocurre? Se descalcifican nuestros huesos, se debilitan. ¿Y qué sucede cuando hay mucho calcio? Entonces nuestros huesos se endurecen más de lo normal. Entonces, para evitar ese desequilibrio, entonces se produce esta función de homeostasis mineral. Hematopoiesis. La hematopoiesis viene a ser la producción de células sanguíneas, ¿no? El hueso presenta, como lo mencioné al principio, de la estructura ósea, presenta dos estructuras denominadas médulas. Existe la médula ósea roja y la médula ósea blanca. Es en la médula ósea roja donde se van a formar las células sanguíneas. ¿Y cuáles son las células sanguíneas? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿ya? Entonces la hematopoiesis viene a ser la producción de células sanguíneas. ¿Y dónde se da? ¿En qué parte específicamente del hueso? En la médula ósea roja, específicamente de los huesos largos. Pero también hay otro órgano que es hematopoiético, o sea que también hay producción de células sanguíneas. Es el vaso, ¿no? Es el vaso. Digamos que es un órgano que no es parte, o sea, está ahí con el sistema digestivo, pero no hace ninguna función de digestión. Pero sí produce, su función es hematopoiética, o sea, sí produce células sanguíneas. Almacén de energía, ¿no? Les decía hace un momento que el hueso tenía dos estructuras, ¿no? La médula ósea roja, que es la que produce células sanguíneas, y hay otra que se llama médula ósea amarilla, ¿no? La que es amarillo por el color de la grasa, ¿no? La grasa es amarilla. Entonces, ¿qué presenta? Tejido, ¿qué cosa? Adiposo. Tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo, tejido de grasa, ayuda a que el hueso, digamos, de una otra manera, no se vea debilitado. Ayuda a mantener energía.
para poder realizar las diversas funciones que cumple el hueso en nuestro organismo. Ahora, ¿cómo se clasifican los huesos? Ahora, los huesos se van a clasificar en este caso según la forma del hueso, ¿no? Hay huesos que tienen formas diversas y de esa manera y poderlos agrupar, ¿no? Y así poder diferenciar también uno de otro hueso. Por ejemplo, ¿qué tipo de huesos? Tenemos los huesos largos, ahí están los huesos cortos, los huesos planos, los huesos irregulares, y ahora hay huesos sesamoideo, que es un, digamos, perdón, es una forma o tipo de hueso plano. Y eso lo vamos a ver en su momento. Así que vamos a empezar. Seguimos. Huesos largos, ¿no? Predomina la longitud, podemos observar, y donde encontramos huesos largos en las extremidades. Ahí está el brazo o extremidad superior y la pierna o extremidad inferior, ¿ya? Con sus respectivos huesos. Huesos planos, ¿no? Son huesos finos, ¿no? Y su función ahí principal de esos huesos planos es la protección, ¿no? Y donde podemos encontrar huesos planos. En el cráneo, ¿no? En la caja torácica, como ejemplo el esternón, también la escápula o omóplato, lo que le llaman paletillas, ¿ya? Y las costillas también son un tipo de hueso plano. Huesos cortos, ¿no? Son pequeños, ¿ya? Y, digamos, y su función principal es permitir el movimiento de tanto las manos como los pies, ¿no? Ayuda en el movimiento, ¿no? Ahí están los tarsos y los carpos, ¿no? Los tarsos es en el pie y los carpos es en la mano. El carpo lo que se llama muñeca. Y el tarso lo que denominamos tobillo. Huesos irregulares. Irregulares se le dice porque no tiene una forma definida, ¿no? Como es el caso de una forma, digamos, así como un hueso largo, un hueso corto. Ahí, por ejemplo, tenemos a las vértebras y la parte final de la columna vertebral, como es el sacro. Y digamos también al coxis ahí. Pero, no, por el momento, ya más adelante vamos a ver los nombres de cada hueso, pero por el momento solamente vamos a diferenciarlos así. Ahora, ya estamos por culminar. Les decía, vamos a regresar algunas de diapositivas para atrás. Ya. En la imagen les decía, en esta imagen, que habían huesos sesamoideos, que era una forma especial de hueso plano. Estos huesos, digamos, están expuestos a presión, ¿no? Ese, por ejemplo, ese hueso sesamoideo lo podemos encontrar en la rótula o la rodilla. Ese hueso, ¿no? Va a estar sujeto a presión. ¿Por qué? Porque cuando te paras, ¿no? Imagínate el peso de la parte superior del muslo hacia arriba, soportar, ¿no? Entonces sí que está expuesto a grandes presiones. Entonces, ese es un tipo de
de hueso especial, ¿no? Hueso sesamoideo. Muy bien, eso es lo que yo le quería solamente decir. Bueno, vamos a, ya para ir culminando con este tema, ¿ya? Entonces, hemos podido observar, ¿no? Cómo está conformado nuestro sistema óseo, qué parte tiene y cómo los tipos, ¿no? ¿Qué tipos de huesos hay? Ah, y me olvidaba también las funciones. Entonces, esta primera parte, falta una segunda parte, ya la vamos a ver la próxima sesión. Esta primera parte es lo básico, ¿no? Porque ya la segunda parte es un poco, digamos, estratégico, más que de memorismo, porque vamos a aprender todos los 206 huesos que hay en nuestro organismo. Entonces, muy bien, ya estamos culminando esta sesión. Recordar, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia respecto al tema? ¿No? Hacerlo llegar a través del correo lvillegas@colegioseltriunfo.edu.pe y yo estaré en su momento respondiendo. Bueno, ya culminando, gracias por su atención y no olvidarnos seguir las indicaciones ya dadas al principio. Y bueno, que estén bien chicos y aprovechen el tiempo. Muy bien, nos vemos y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.